El empobrecimiento y la caída en los ingresos familiares se hacen ya latentes en la mayoría de los ciudadanos españoles. Así lo revela una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística de ese país. Veamos. El estudio revela que el 21.8% de los españoles vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, lo que significa que cada ciudadano tiene menos de $865 al mes para sobrevivir. Recientemente, el INE también destacó que cada vez se marchan más extranjeros del país. La encuesta también pone al descubierto que el 36% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y que el 26% difícilmente llega a fin de mes. 4 de cada 10 familias no pueden permitirse salir de vacaciones al menos una semana al año. Los sueldos también muestran un descenso considerable. Los ingresos medios anuales netos de las familias se ubican en $34.300 al año, lo que significa una disminución del 4.4% con respecto a 2010. Ahora hablemos de las perspectivas con las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy, del conservador Rajoy. Dicen que esta cifra de pobreza no va a aumentar porque hay unas medidas de rescate por parte de la Unión Europea, pero sin duda hay muchos otros expertos en estos temas que dicen que esta cifra va a seguir aumentando. Es decir, no se ha llegado al fondo de la crisis aún. La primera implicación de este rescate es principalmente que se va a transformar en deuda pública que va a subir casi hasta el 90% del Producto Interior Bruto, siendo ya el pago de los intereses de una deuda ilegítima el segundo capítulo en gasto público del Estado español. Y la segunda condición, o el segundo impacto, va a ser la transformación de este rescate en mayores obligaciones para una casta dominante en España que ya fundamentalmente es solo la correa de transmisión de los intereses del capital financiero europeo y que va a aplicar todas las cuestiones que le obliguen en el memorándum. La subida de los impuestos indirectos, que son los más regresivos porque castigan a todos por igual, la reforma del desempleo para reducirlo aún más, la reforma de las pensiones para aumentar más el tiempo de trabajo pese a que hay más gente intentando entrar en el mercado laboral, en fin, toda una nueva batería de reformas que empeoren la situación de los que ya trabajan y de los que, por desgracia, todavía no tienen un trabajo o han sido expulsados del mercado laboral. En España yo creo que estamos viviendo un proceso que se está viviendo en toda Europa, pero que nosotros vivimos con particular énfasis, que es una cierta oligarquización del régimen, es decir, un estrechamiento de los ámbitos democráticos y un creciente acercamiento de los intereses de las élites, aunque unas sean formalmente de centro-izquierda y otras de centro-derecha, una convergencia fundamental en el programa principal con el que afrontar la crisis, que es hacérselo pagar a los de abajo. Por eso son más los intereses que comparten que los que les separa. Y por eso la gente que protesta en la calle está empezando a decirles a todos ellos que no nos representan. Y pasamos a España, donde la incertidumbre sobre la deuda acentúa la fuga de capitales. Datos publicados por el Banco de España advierten que los inversores retiraron un total de 121.900 millones de euros en los primeros 4 meses de este año. Este comportamiento prácticamente contrarresta los registros del año pasado, donde se reportó una entrada neta de capitales de 24.000 millones de euros. Analistas advierten que la petición del rescate aumentó claramente la desconfianza sobre el país y ha llevado a la prima de riesgo a niveles máximos en los mercados, por lo que las salidas de dinero podrían seguir aumentando al menos hasta el próximo mes. La crisis en la eurozona no solo ha impactado directamente a los bolsillos del ciudadano común, sino que ha ocasionado otro fenómeno, la migración. Veremos el caso de España, donde por primera vez en tiempos recientes la emigración ha superado la inmigración según los datos estadísticos. Y cuáles están analizando ahora van a ser los efectos a largo plazo de todos estos profesionales que se van de España. Entre enero y septiembre de 2011, más de 50.000 españoles abandonaron el país en busca de trabajo. Este dato representa el 30.6% más que la totalidad de los que decidieron partir en 2010. Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania son algunos de los destinos preferidos. El Instituto Nacional de Estadística revela que los emigrantes son más hombres con un 52% que mujeres con un 48%. También destaca que esta diferencia responde a que ellas conservan el empleo.
Entre los emigrantes también sobresale la edad. Son los más jóvenes quienes deciden partir de España. Fuera de Europa, el lugar más frecuente es Estados Unidos, seguido por Argentina, Ecuador, Venezuela y Marruecos. Entre los países lejanos destaca China y Australia. Los ciudadanos ven la migración como una vía para resolver los problemas económicos, además de que no tienen problemas de movilidad, poseen cualificación y dominan varios idiomas. La discusión sobre las salidas de la crisis parte de una premisa que es falsa, parte de que tenemos que evitar el colapso, lo cual significa señalar que no está habiendo un colapso para todas las familias que se quedan sin casa, que se quedan sin trabajo, para la gente que tiene que irse del país, para quienes no pueden llegar a fin de mes. El colapso para las mayorías sociales ya está. La discusión ahora está entre aceptar el chantaje de la deuda y del ajuste, que es no solo ineficaz, sino injusto. Ningún país ha salido nunca de una situación similar obedeciendo a las instituciones financieras internacionales a las que nadie ha elegido. En América Latina eso se sabe muy bien. O la recuperación de la soberanía y el poner los recursos colectivos al servicio de las necesidades colectivas. En ese sentido, Grecia...